a todos. Gracias por su presencia aquí en la conferencia Economía del Territorio, que amablemente nos impartirá el doctor Héctor Cortés Yacila, quien es ingeniero y geógrafo, maestro en población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas y Sociales de México, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, además de ser investigador docente en los programas de maestría y doctorado en Desarrollo Regional en el Colegio de Tlaxcala, además de haber sido director de la UDT de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, director gerente de la Oficina de Estudios e Ingeniería de Proyectos Geográficos de Lima, investigador principal del Centro Peruano de Estudios para el Desarrollo Marino en Planificación Ambiental y Proyectos, investigador asociado en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, dentro de la Red Regional Latinoamericana de Pesquerías Artesanales y director del proyecto de Catastro Urbano Integral del Distrito de Ventanilla, Lima. Entre sus proyectos de investigación están desarrollo sustentable y cohesión territorial, catastro urbano, competitividad económica productiva y reorganización territorial, potencial turístico de los centros históricos, descentralización productiva y territorios, centros de integración microrregional para el desarrollo rural, propuesta para el ordenamiento territorial en localidades marginadas, sistema de información laboral, las dimensiones regionales de la seguridad alimentaria, evaluación social, económica y ambiental de proyectos de creaciones y supresiones políticas, delimitaciones, redelimitaciones, traslados de capital y anexiones territoriales, además de ser profesor de urbanismo y desarrollo sustentable de este centro de investigación. Bienvenido, doctor. Le escuchamos. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. A Regis, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al Centro de Investigaciones y Docencia del Estado de Morelos, el CIDEN, por esta invitación. Y a ustedes por un poco disponer de su tiempo para venir a escucharme. Haciendo alusión a lo que acaba de mencionar la maestra respecto a mi formación profesional. En principio yo quiero decirles que este es un tema que aún no está evidentemente acabado. La relación entre economía y cultura, que es el inicio del tema que acordábamos con Regis. Pero lo que quise presentar, no sé si lo ven ahí, pueden ponerla, por favor, la ponencia. Traigo una sola lámina y quisiera referirme en toda la presentación a esa lámina, a una sola lámina. Bien, sí se ve completa, ¿verdad? Ok, solamente quiero referirme a esa lámina en toda la presentación de hoy día. Hablar de economía, las relaciones entre cultura y economía, es realmente un campo amplísimo, conceptual y metodológicamente, y también desde el punto de vista teórico, porque tiene una serie de enfoques, de antecedentes teóricos, que realmente haría muy engorroso una conversación teórica, metodológica y a la vez conceptual de esta relación entre economía y territorio. Ahora lo voy a justificar por qué. Es el inicio de la plática, esta relación entre economía y territorio que hablábamos con Regis al inicio de esta programación, pero yo quise enfocarlo para que se pudiera entender mejor. De repente no he cometido el error de que los aturdo más. Asociar economía y territorio, asociar cultura y territorio a través de las categorías resultantes. La categoría resultante de cultura es el territorio, ahora vamos a verlo. Y la categoría resultante de una dinámica económica es el crecimiento económico. Entendido el crecimiento económico,
como un incremento sustantivo anual, medido anualmente, en la producción de bienes y servicios de una economía localizada en un territorio determinado. Desde ya no digo espacio, porque el territorio, desde el punto de vista de las relaciones entre cultura y economía, es una categoría sociológica mucho más acabada que el término espacio. El término espacio construido desde las relaciones interpersonales y entre agentes en el territorio, en un lugar determinado. Entonces, lo que voy a presentar ahora se va a centrar en esos términos. ¿En cuál es la importancia de la economía, de la cultura, para dinamizar las economías y contribuir a partir de esa dinámica de las economías a un incremento del Producto Interno Bruto o PIB per cápita, que en consecuencia es el crecimiento económico? Esto atraviesa por algunas consideraciones de importancia. Primero, ¿cuál es la evolución del concepto territorio? ¿A dónde alcanza la evolución del concepto territorio? El nivel cultural. ¿En qué etapa del desarrollo del concepto territorio se incluye o se inmiscuye o se integra la cultura para dar más propiedad a este concepto territorio y con ese concepto, con esta categoría social de territorio, trasladar un poco el debate a lo que es la economía regional? Primero a lo que es la región y después lo que es la relación entre dinámica económica y región, para finalmente abordar el crecimiento económico regional. Esas dos grandes categorías, territorio y crecimiento económico regional, tienen en común algo fundamental, que son las diferenciaciones espaciales y que son las áreas de influencia. ¿Cómo se expresan estos términos de concretamente? Se requiere o se demanda entonces hacer el esfuerzo de poder relacionar asuntos o elementos muy subjetivos, muy simbólicos, como es la cultura, como es las representaciones subjetivas, como son las valoraciones subjetivas, como son los usos, como son la costumbre, en términos concretos la cultura, con otros términos muy concretos, muy tangibles, muy palpables y muy en boga actualmente: la industria, la economía, el mercado. ¿De qué manera se nexan o se enlazan estas grandes categorías? Y esto, les dije al inicio, es una expresión no acabada de un conjunto de vínculos entre estas categorías, porque todavía se sigue produciendo un sinnúmero de literatura, visto desde la parte neoeconómica, desde la parte de la nueva economía, pero también visto desde la parte de la nueva geografía, que es el territorio. Ahora ya no se habla de geografía económica, sino de los postulados de la nueva geografía económica, porque precisamente están asociándose con estas transformaciones y cambios en los conceptos. La geografía económica tradicional era descriptiva, simplemente explicaba con las grandes concentraciones de población, de actividades económicas, de gente, de empresas, de infraestructura en ciertos territorios urbanos,
pero no decía exactamente por qué se habían localizado allí, cuál era el origen de la localización y de la formación de esas grandes concentraciones económicas o sociales, económicas, infraestructurales, institucionales, de gobernanza, etcétera, pero que tenían su cabida en un espacio determinado, que lo transformaban y lo transforman a una velocidad increíble, que lo transforman en un devenir coyuntural e histórico que deja huellas para el propio desarrollo de la urbanización, de la ciudad, del territorio, pero también deja huellas en las conciencias de la gente, deja huellas en las connotaciones simbólicas de la gente, deja huellas en sus representaciones, es decir, trasciende barreras de relaciones interterritoriales y se ubica en esa categoría que nosotros aquí vamos a llamar de manera fundamental fenómenos culturales. Desde ese punto de vista, esta relación entre economía y territorio, entre cultura y economía, o entre territorio y crecimiento económico, aún está en pañales, diríamos así, en términos de su discusión teórica. No obstante, los aportes que ha tenido la nueva geografía económica en explicar un poco por qué los grandes asentamientos y por qué estas grandes transformaciones de los territorios, que llevan no solamente a coincidir con aspectos infraestructurales o institucionales, sino con el mismo devenir y la misma coexistencia de la población, de su mentalidad, de sus usos, costumbres, de su cosmovisión, es decir, desde su cultura local. Se habla de la existencia de procesos de transculturización, se habla de la existencia de procesos de transformación de las cosmovisiones actuales, premodernismo, modernista, posmodernista, y actualmente está en desecho también esos últimos términos, pero tampoco se sabe hacia dónde se va, ni tampoco hacia dónde se quiere ir y hacia dónde se puede llegar. Es una incertidumbre teórica, es una incertidumbre en términos incluso de las direcciones a donde van los enfoques, y es difícil de predecir la existencia o esta línea de enfoques teóricos que puede tomar eventualmente una línea o corriente de pensamiento. Desde ese punto de vista, esta relación entre cultura y economía no está nada acabada. Es más, yo diría que está naciendo recién la discusión. Pero sí sería bueno ahorita precisar algunos términos por donde ha atravesado esa discusión. ¿Hasta qué punto o en qué momento de la concepción del territorio se introduce el espacio relativo y en qué otro momento se introduce la dimensión cultural? Por un lado, en el territorio, pero por otro lado, en el desarrollo económico de la región. ¿En qué momento empieza a hablarse de región? ¿Y cuál es la característica distintiva de una región con el espacio nacional o con los espacios subnacionales? ¿Y qué tiene que ver la cultura en términos de categoría diferenciada, relativa, espacialmente relativa, con la dinámica económica de una región que también está espacialmente autocontenida, autocentrada? Eso es el primer punto el que quiero abordar esta conversación. Yo cuando terminaba la licenciatura en Ingeniería Geográfica en la Universidad de San Marcos, en Lima, leíamos al tradicional Jean Lavaz, Jean Lavaz, a tu compatriota, tremendo teórico del espacio. Y el texto era Organización del Espacio, el clásico de Jean Lavaz.
Y entonces nos preguntábamos, ¿y por qué no era organización del territorio? ¿Por qué es o fue organización del espacio? Posteriormente habían textos que trataban ya de organización del territorio. Y entonces nos preguntábamos, ¿y por qué la literatura o la discusión teórica universal deja de lado el concepto de espacio y ahora toma el concepto territorio como una bandera y como vanguardia de la discusión existente en esos momentos? ¿Qué hace diferente al territorio con respecto al espacio? Y más adelante empezamos a ver que el territorio ya ni siquiera se concibe como un grado superlativo o un poco más agregado que el término de espacio, sino se concibe como construcción social. Una construcción social entendida a partir de la construcción de interrelaciones o relaciones entre agentes sociales, económicos, políticos, institucionales, instituciones públicas, privadas, etcétera, organismos no gubernamentales, gobiernos locales, pero donde se tejen una serie de consideraciones de desequilibrio, es decir, de luchas de poder, de intereses de grupo, de conflictos al interior de los grupos humanos, es decir, de confrontaciones de clase. Entonces el espacio no es, el territorio en este caso no es para nada homogéneo, no es para nada isotrópico, no es para nada equiparable en términos de las partes que componen el todo, y no se dan también las relaciones de manera homogénea, única, unificada, generalizada, no. Se establecen grandes especificaciones espaciales que poco a poco van construyendo un territorio, pero una construcción de un territorio lleno de conflictos, un territorio lleno de confrontaciones, un territorio lleno de relaciones de poder, un territorio lleno de interacciones negativas, más que interacciones positivas que podría servir en este último caso en la economía como externalidades de tipo positiva, y podría incrementar la dinámica económica para el crecimiento económico. Pero no va en esa línea, va en una línea opuesta, completamente. Y se hablaba no solamente del territorio como construcción social, sino se habla del territorio como un agente activo para el desarrollo. Ya no como un agente pasivo, un agente contenedor, un agente localizador, construido a partir de un espacio absoluto, o construido a partir de un espacio relativo, determinado por las relaciones entre los seres humanos, actores económicos, sociales, etcétera. Ese es un espacio relativo, es un espacio construido socialmente. Pero eso basta para poder concebir al territorio más allá de un agente inerte, un agente social, que es construido por un grupo humano y sus vínculos, las relaciones que tienen entre estos grupos humanos, la localización de los objetos, de los procesos sociales, económicos, imaginándose, haciendo un mínimo de esfuerzo mental, yo diría, en cualquier lugar puede existir cualquier tipo de relación entre agentes. Y la convivencia se trata precisamente de interacciones entre agentes. El desarrollo trata de interacciones entre agentes. El crecimiento trata de interacciones entre agentes. El vínculo entre sociedad y naturaleza. La economía lo vislumbra como un cruce o como una interacción o conexión muy explícita, en términos de procesos sociales, de extracción, circulación y consumo de mercancías o bienes y servicios, y en eso está completamente claro la economía. Pero lo que no está claro desde el punto de vista de la antropología o de la antropología social o de la sociología es por qué madura el concepto territorio desde el espacio absoluto, atraviesa por el espacio relativo, luego
se convierte en una categoría mucho mayor que el espacio relativo, construido en base a relaciones entre agentes. Se concibe como un actor con una dinámica propia. Se concibe como un elemento activo del desarrollo, como un agente activo del desarrollo. ¿Y cómo se traslada este concepto de espacio relativo, de la construcción social del territorio? Porque todo el mundo construye su ámbito, su ambiente, con sus usos, con sus costumbres, con sus valoraciones, con sus representaciones, con sus simbolismos. Depende del grado en que se encuentra en términos educativos, la relación con su ambiente en términos de elementos de innovación, de creatividad, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma también de construir un territorio. Y de allí se justifica la forma, el territorio como construcción social. Eso es muy conocido y es muy común. Ahora, solamente con eso basta para concebir o trascender el concepto territorio a considerarse como un elemento activo del desarrollo. ¿Qué le hace falta a esa categoría social de la visión social o construcción social del territorio para que este territorio construido de esa forma socialmente se traslade a un nivel de participación activa para el desarrollo de esa sociedad? ¿Por qué el territorio es un agente activo del desarrollo? ¿Simplemente porque es una construcción social? Eso no me dice absolutamente nada. Lo que yo propongo aquí, a partir de la experiencia que he tenido hasta ahora, de la revisión de un conjunto de cosas, que la literatura está convergiendo en una temática muy especial y muy específica en la evolución de este concepto territorio, emprendido desde los primeros elementos espaciales, donde ya no es un contenedor de procesos, de objetos, ya no es un conjunto de interrelaciones entre agentes o actores, sino también se agrega el elemento cultural. Lo que le hace activo al territorio es el elemento fundamentalmente expresivo y simbólico que determina el arraigo de una identidad y una valoración propia de un actor, de una institución, de un gobierno local, y que no solamente se apropia simbólicamente de ese espacio, de ese territorio, sino que lo admite internamente con un gran sentido de pertenencia. ¿Qué significa esto para la economía? Muchísimo. De eso va a tratar la conferencia, de eso trata la plática de hoy día. Es decir, ¿qué existe o qué hay de nuevo en el concepto territorio que lo liga a la economía para entender mejor el crecimiento económico? El crecimiento económico hasta ahora, tradicionalmente, ha tratado los aspectos materiales del crecimiento. ¿Cuáles son? Capital, trabajo, infraestructura, recursos naturales, tecnología, etcétera, etcétera. Desde las primeras formulaciones del crecimiento de Smith, de Adam Smith, desde los clásicos, siguiendo con sus expresiones algorítmicas muy detalladas con el modelo básico de Robert Solow y el modelo ampliado de Robert Solow también, donde se incorpora el componente tecnológico, incluyendo los modelos de Cobb-Douglas, donde los factores más importantes que determinan el porcentaje de cada uno de los factores económicos o productivos que están incorporados en el Producto Bruto obtenido. Y eso ustedes lo saben, son o se refieren a los exponentes de cada uno de los factores que se establecen en los modelos Cobb-Douglas. Pero miren ustedes, esos factores tradicionales que hasta ahora se han tratado en la economía, en el crecimiento económico, con sus funciones de producción, con sus relaciones entre
entre factores, con una combinación de factores adecuada para optimizar este Producto Interno o este producto obtenido a partir de esta combinación de estos factores. Todos esos elementos ya han estado tradicionalmente hace como 3.5 centurias, se han tratado en la economía. Pero ahora nace una nueva propuesta en el enfoque económico del crecimiento, que indica no solamente el incremento del Producto Interno, no solamente el incremento del PIB per cápita, a partir de estos elementos tradicionales, capital, trabajo, infraestructura, tecnología, etcétera, recursos naturales, sino se indica qué papel juega la organización social. No me refiero al punto de vista de la calificación de la mano de obra, no me refiero al punto de vista del aprender haciendo, del learning by doing, no me refiero al punto de vista del capital intelectual, porque todos esos elementos juegan roles fundamentales también. Cuando una persona se le encarga la producción de un zapato, de repente un zapato lo produce en una semana. A otra persona se le encarga la producción de otro zapato, independientemente de la primera, y también lo hace en una semana. Entonces, 2 zapatos son hechos por 2 personas en una semana, ¿sí o no? Estando separados unos de otros. Pero ¿qué tal si yo los junto a los 2 trabajadores y le encargo la misma producción de zapatos, y tengan ustedes por seguro, con la misma tecnología, con el mismo nivel tecnológico que tenía el primero y el segundo, con el mismo nivel de conocimiento que tenía el primero y el segundo, con el nivel mismo de equipos, de maquinarias, de hilos, de botones que tenía el primero y el segundo, con los mismos materiales, pero si los junto y lo hago que coordinen entre ellos, que se pongan de acuerdo, estoy seguro, y se ha demostrado, que ya no van a hacer 2 zapatos en una semana, sino que se produce 2.2 zapatos en una semana. Y esto viene discutiéndose desde inicios del siglo pasado, con Alfred Marshall, el teórico de los distritos industriales. Pero entonces se preguntaba, ¿cuál es el mecanismo y el proceso? ¿Acaso es magia? El hecho de que si yo los separo, me producen cada uno un zapato, 2 zapatos por semana. Pero si yo los junto con el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de tecnología, etcétera, me producen esos señores juntos 2.2 zapatos por semana. Entonces, ¿a qué se debe la diferencia de 0.2 zapatos? Y se llegaba a la conclusión: esa diferencia de 0.2 zapatos por semana que se logra juntando a los fabricantes o a los que producen los zapatos es consecuencia de la cooperación, de la innovación, de la coordinación. Coordinación que especializa al trabajo, coordinación que califica al trabajo, coordinación con la cual o integración con la cual se construye sinergias. Y la sinergia se hace agrupando a los actores, juntándolos, haciendo intercambiar ideas, haciendo o estableciendo canales de cooperación, vislumbrando una red de actores locales, en este caso productores locales, que saquen un todo donde la suma de ese todo es mayor, donde el todo es mayor a la suma de sus partes. Y eso es la sinergia. Esa sinergia tiene un efecto positivo y transformador fundamental en el proceso de incremento de competitividad en las empresas. Y esa es la razón fundamental, el fundamento, diríamos así, no solamente en los distritos industriales,
sino de toda o cualquier aglomeración, de los clústeres industriales, de los parques industriales, de los distritos industriales, de los ejes industriales, y no solamente a través o a partir de empresas transformadoras, sino de cualquier unidad productiva, esté en el sector transformador, agropecuario, primario o de servicios, de telecomunicaciones. En las telecomunicaciones se da en mucho más medida estos clústeres, precisamente porque esa construcción de sinergias está explicando en gran medida el valor añadido que incide en la estructura interna de una empresa, de una unidad productiva, y le incrementa ¿qué? Competitividad. Oiga usted, pero ¿a través de qué ocurre esto? ¿A través de qué elemento? No ha ocurrido a través de la tecnología, no ha ocurrido a través de las nuevas ideas, ha ocurrido a través de la mano de obra, ha ocurrido a través del trabajo creativo, ha ocurrido a través del esfuerzo transformador del ser humano, que le ha servido a esos seres humanos el coordinar, el intercambiar ideas, en integrarse mutuamente, el establecer canales de cooperación, en intercambiar energía interna. Ok, sí, pero todo ese tipo de intercambio, todas esas expresiones de flujo, de relaciones entre agentes, sirve y constituye el fundamento del proceso de transformación y cambio en términos de dinámicas económicas en un conglomerado determinado, en un territorio determinado. Amigos, pero eso ya se sabe, me dice Jorge Gallegos, porque lo he estudiado bastante esto. Eso ya se sabe. ¿Eso se sabe a través de qué? A través de los sistemas regionales de innovación, ¿sí o no, Jorge? ¿A través de los sistemas locales de trabajo? Claro que sí. Y hay una serie de teóricos que han contribuido a presentar teórica o empíricamente estos procesos. O sea, eso ya se sabe. No hay nada de novedoso aquí. Hasta aquí hay una confluencia entre relaciones sociales, relaciones humanas, intercambio de bienes, servicios, etcétera, y dinámica económica. Y aquí ya se va vislumbrando con exactitud casi y mucho más claramente el vínculo entre cultura y economía, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Me captan? Pero el vínculo entre cultura y economía hasta aquí no ha quedado claro completamente. Simplemente el maestro me ha dicho que aquí existen relaciones sociales de intercambio, de integración, de cooperación, etcétera, que aislados los agentes no generan sinergias o energías superiores, pero que juntos esos agentes, si logran la creación de sinergias, y eso se traslada al proceso productivo en las unidades de producción, IFLA hace el proceso más competitivo. O sea, hasta aquí no solamente ya no es novedad nada, sino que no se ha creado absolutamente más nada de lo que sé. Tengo las expresiones sociales en un territorio determinado y tengo las expresiones económicas muy ligadas entre sí. Amigos, pero hay otro agente, hay otro factor fundamental. ¿Qué pasa si ese proceso de esas dos personas, que cada uno construye un zapato y si lo juntan construyen 2.2 zapatos a la semana? ¿Qué pasa si se desintegra esa relación? ¿Qué pasa si ellos dos no logran articular, comprenderse, no logran establecer acuerdos, no logran integrarse, no logran establecer canales de cooperación? Aunque estén juntos los dos, ¿qué pasa? ¿Producirían 2.2 zapatos? Producirían 2 zapatos a la semana. Y es más, producirían 1.5 zapatos. ¿Saben por qué? Porque se crea una externalidad de tipo negativa, ya no positiva.
Las externalidades de tipo positiva siempre construyen sinergias y las externalidades de tipo negativa construyen entropías. ¿Qué son las entropías? Aquellas fuerzas internas de carácter energético que destruyen al trabajo. No construyen ni hacen trabajo, sino destruyen al trabajo. Ese es el concepto de entropía. Entonces siempre las externalidades negativas, igual que ocurre en una ciudad, en un territorio conglomerado, congestionado, en una gran concentración, que proliferan la prostitución, la drogadicción, la delincuencia juvenil, el pandillerismo, el caos vehicular, la congestión, etcétera, el aumento desmedido, desmesurado de los servicios urbanos. Esas son externalidades de tipo negativa, que destruyen al trabajo en una gran ciudad, no planificada, que destruyen el orden del territorio en un crecimiento urbano exasperando. Hasta aquí tampoco se ha tenido un completo vínculo en términos territoriales con la economía, con el crecimiento económico. Hasta aquí simplemente se ha dicho, si hay condiciones de reproducción o acumulación de conocimiento y de intercambios, de integración, los agentes sociales por aquí y la dinámica económica por acá, se crean sinergias como consecuencia de expresiones externas positivas y eso incrementa competencias en las empresas y eso contribuye al crecimiento económico regional. Pero hay algo más, amigos, y eso es lo que vengo a presentar. Si esas dos personas que puse en el ejemplo no logran integrarse, es más, construyen sinergia, entropías, y no se asocia con el crecimiento económico, sino más bien con las depresiones económicas y con las crisis. Entonces, para ligar o vincular en mayor o en mejor medida a este componente sociológico con esta categoría económica, de dinámica económica para el crecimiento económico, hace falta algo más, algo adicional, que tiene que ver con esta cooperación, que tiene que ver con la creación de acuerdos, que tiene que ver con su permanencia, pero permanencia integradamente. Y esa es la cultura, amigos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la innovación simplemente? La innovación social, si no hay cultura de innovación, ¿qué ocurre? ¿Repercute positivamente en la empresa? No. Se crean entropías como la que estoy mencionando. ¿Qué pasa si hay difusión del conocimiento, pero no se logra crear en ese territorio una cultura de difusión del conocimiento? ¿Se integrará ese conocimiento con la misma facilidad al proceso productivo? No. ¿Qué ocurre con el trabajo? Si no hay en ese trabajo cultura del trabajo, no repercute con la misma intensidad ni con la misma naturaleza en el proceso económico de una unidad productiva. ¿Qué ocurre con el consumo de masas? Sin llegar a consumo de masas, simplemente con el consumo. Si no se hace cultura a ese consumo, no se masifica el consumo, ¿sí o no? Si ese consumo es muy sectorizado, hay empresas que simplemente están localizadas y específicamente orientadas a producción de un bien único, pero la economía en conjunto no puede depender de esas economías. Y esas empresas no son las que le imprimen gran dinámica al aparato productivo nacional. Los que le imprimen gran dinámica son aquellas unidades de producción que están
variando o acumulando constantemente capital y están circulando su capital constantemente o están expandiendo sus mercados o están diversificando su producción. Esas son las empresas que le imprimen dinámica a las economías y que garantizan un crecimiento económico a largo plazo, a mediano y largo plazo. No las otras. En consecuencia, ¿para qué sirve la cultura en la economía? Para garantizar una dinámica económica y un crecimiento económico a largo plazo. Repito, si existiera la cultura de innovación social, perdón, si existiera la innovación social y no la cultura de innovación social, hay un crecimiento coyuntural de la economía, pero no a mediano y largo plazo. Si existiera la cultura de la difusión de conocimientos, perdón, si existiera la difusión del conocimiento y no la cultura de difusión del conocimiento, garantizaría un crecimiento coyuntural de las economías, no un crecimiento a largo plazo. Si existiera el recurso o el bien o el factor trabajo, garantizaría un crecimiento coyuntural de la economía, pero no un crecimiento a mediano y largo plazo de las economías. Si existiera la comunicación y redes de cooperación entre gentes, existiera una coyuntura de crecimiento, pero no un crecimiento a mediano y a largo plazo. Pero si todos esos aspectos que yo acabo de mencionar se transformaran en cultura, ¿qué cosa significa que se transforme esto en cultura? ¿Qué significa la cultura del trabajo? ¿Qué significa la cultura del consumo de masas? ¿Qué significa la cultura de la innovación y el cambio social? ¿Qué significa crear cultura en un territorio para el establecimiento de redes de cooperación y de intercambio? Esos elementos tal cual no son considerados por los sistemas de innovación regional o los sistemas regionales de innovación. Tampoco son considerados tal cual por los sistemas locales de trabajo. Entonces, ¿cuál es la innovación teórica, metodológica que plantea esta presentación en términos de la relación entre cultura y economía? Es el territorio por la parte de la cultura y es el crecimiento económico por parte de la economía, de la dinámica económica. Es que el territorio ya no puede concebirse a partir de las relaciones sociales nada más. En principio empezó desde del espacio absoluto. Ok, yo siempre refiero un poco a los alumnos con quien converso y digo, miren, nosotros salimos todos absolutamente y destrozamos las paredes, me llevo la mesa y todo, y este ámbito queda tal cual, ¿sí o no? O también me llevo el espacio absoluto. No me lo llevo. Queda el espacio absoluto, ya no queda el espacio salón de clases, sino queda el espacio absoluto como un simple ámbito, sin límites, sin nada, pero queda el ámbito, ¿sí o no? Pero si yo vuelvo a traer las 4 paredes, el cañón, el escritorio, las sillas, todo, convierto ese espacio absoluto en un salón de clase. Y ese salón de clase ya no es un espacio absoluto, sino un espacio relativo. A eso me estoy refiriendo con la existencia de los actores sociales en el territorio. Que para llamarse territorio ha pasado de ser un espacio absoluto a un espacio relativo construido a partir de las relaciones entre objetos y procesos sociales. Por eso se llama la construcción social del territorio. Pero además, lo que se propone en esta presentación, que se traslade de una concepción de territorio como construcción social a partir de los elementos que acabo de mencionar, a una categoría territorial de construcción cultural. Es decir, que esa interacción entre ustedes, entre los actores sociales, que esa cooperación y redes permanezca, perdure,
se lleve ya no solamente en la mente, sino en el corazón, en la sangre, que se añore, que se identifique el ser humano, el ser social, con ese proceso, con ese objeto, con esa institución, con esa empresa, con ese proceso que sigue al interior de la empresa, con ese factor económico, con ese territorio, con ese ambiente, con esa sociedad al cual pertenece, que lo apropie simbólicamente. Y esas son expresiones culturales, ¿sí o no? Esa es el nivel a donde yo quiero llegar finalmente como término acabado un poco de territorio. Y esas últimas relaciones de identidad, de apropiación, de representación simbólica, etcétera, que son elementos meramente culturales y que finalmente construyen al territorio, se trasladan al proceso económico de una forma directa e indirecta a través de los trabajadores, a través del trabajo, a través de la calificación de la mano de obra, a través del perfeccionamiento de la mano de obra, a través de la interacción de ideas que nutren al trabajo. Pero este proceso no se gesta al interior necesariamente de la empresa. De repente puede gestarse al interior de la empresa, pero se construye, se confabula, se reproduce en la sociedad, en la comunidad. De allí la gran escuela francesa también, de colectividades territoriales. Eso es una expresión de representación, que donde la cultura tiene muchísimo que ver para la creación de sinergias que le acabo de mencionar, colectividades territoriales. Es una de las expresiones francesas más acabadas para dar cuerpo al desarrollo local que se gesta en Europa en los años 80 y que tiene mucho que ver con capacidades locales, pero no solamente capacidades en términos de recursos naturales, gente preparada, instituciones, universidades, no, sino con la gran capacidad de transformación y cambio social que se gesta en las mentes y en los corazones de los agentes. Entonces, finalmente, amigos, ¿por dónde atraviesa la relación entre cultura y economía? ¿Qué se ha hecho hasta ahora tradicionalmente entre la relación de cultura y economía? Ok, ¿cuánto cuesta financiar y cuánto rentabilidad tienen los servicios culturales? ¿Cuánta rentabilidad y cuánto cuesta financiar una biblioteca, un parque recreacional, un teatro, una feria de libros? Algunos autores privados incluso patentan estos derechos. Hay patentes de obras de teatro, hay patentes de ideas expuestas en ferias o en parques científicos y tecnológicos. Hay patentes de libros. Entonces, si bien es cierto que allí se están relacionando tres grandes categorías: cultura, visto tradicionalmente, coloquialmente la cultura, porque esa realmente no es cultura. Eso no es cultura. Que yo comulgue con lo que existe en términos de paz, de tranquilidad, de conocimiento de lo que ocurre, eso no es cultura en términos técnicos. Eso es cultura en términos coloquiales. Yo conozco más de, entonces tú eres culto. Yo voy a un teatro mucho más que tú, entonces yo soy más culto que tú. Entonces yo tengo más libros en mi casa, mira, yo tengo más cultura que tú. O sea, eso no es cultura. Hay formas de expresar la cultura y ver la cultura y asociarla con la economía. ¿Cuánto cuesta financiar un teatro? ¿Cuánto cuesta asociar una categoría entonces empresarial relacionada con los derechos del autor? Ahí también se están asociando tres grandes categorías: cultura, economía y derecho. Pero miren cómo el mercado saca provecho de las pertenencias, de la reciprocidad en términos de cobertura de patentes, lo asocia con los servicios culturales y hace una industria. Y eso lo reconoce la misma UNESCO. ¿Quién crea la industria cultural? La UNESCO. Lo crea cuando
fenece o hace despedazos la relación entre, o la paradoja entre cultura de masa y cultura de élite por los años 70, principios de los 80. Ok, pero alguien dice, oiga, pero esas no son las relaciones entre economía y cultura, a mí no me han dicho nada sobre eso. Sí, yo he visto que se saca rentas o se financia, etcétera, los teatros, las obras, las bibliotecas, los parques recreativos, los parques de libros, etcétera, etcétera. Está bien, eso es cultura, eso es servicio cultural, que el mercado los aprovecha para sacar utilidades de él. Pero hay una concepción de cultura de los que le he estado comentando esta tarde, que trasciende un poco los servicios. Aquí. La tecnología, el equipo, la máquina, el recurso natural, la calificación de la mano de obra, producto del Instituto Tecnológico de su territorio, de la Universidad X, presentes en ese territorio, eso son cosas más materiales. Entonces aquí se divide en tres grandes rubros de servicios. Capital social, que se entiende sobre el conjunto de relaciones y vínculos entre agentes comprometidos con un trabajo. Pero también capital intelectual, porque el conocimiento de esos actores que se gestan y comulgan entre sí para abordar objetivos comunes, eso es un capital de tipo intelectual, porque están preparados los agentes o los individuos. Pero aparte de esos dos tipos de capital social e intelectual, hay un capital que determina el modelo territorio, crecimiento económico, que es el capital cultural, que en resumidas cuentas no hace más que establecer el vínculo de prosperidad en términos de construcción de nuevas sinergias, de nuevas relaciones. Es inmaterial, no se ven, no se establece tampoco en los modelos o algorítmicos de crecimiento económico, pero tampoco se reconoce a simple vista. Los sistemas de innovación regional o regionales de innovación, los sistemas del trabajo, se quedan estableciendo solamente referencias entre capital social y capital intelectual, que son externalidades positivas, se generan fuera de la empresa, pero son endógenas porque se generan al interior de la sociedad. Sí, pero hay otro tipo de capital, y ese elemento, que es la cultura local, está determinando casi la construcción del territorio. Y esa determinación del territorio no tiene ya que ver simplemente, porque esa connotación, así visto el territorio, no niega el espacio absoluto. Ustedes se habrán dado cuenta bajo el concepto que les puse. Tampoco niega el espacio relativo. Más bien se nutre de este espacio absoluto y relativo e incorpora en sus interiores conceptualmente a la cultura y categoriza o construye una categoría social que no solamente tiene que ver con los ámbitos o los objetos materiales, sino también con los objetos inmateriales. Y todos estos materiales e inmateriales se vinculan con la economía a partir o a través del trabajo. No solamente a partir de la especialización y calificación del trabajo, que son medidas tendenciales, que son normatividades, que son planificados, que son esquemáticos, pues. En cambio, la cultura no es esquemática, la cultura no es planificada, la cultura es un
Éter es un bien que cohesiona al grupo, que contribuye a la creación de sinergias, pero que se crea espontáneamente, como consecuencia de estas interacciones e intercambios y redes. Esa es la cultura. La cultura no admite límites, la cultura no admite esquemas, la cultura tampoco admite factores planeados de promoción a esa categoría. La cultura se forma de manera espontánea, independientemente de las voluntades de cada quien. Si yo logro planear un proceso que a futuro me conduzca a cohesionar al grupo a través de procesos culturales, excelente, excelente, y se han hecho muchos intentos, pero en la generalidad de los casos, la cultura va por un lado, la cohesión del grupo humano va por un lado y los planos van por otro. Entonces, amigos, para no cansarlos más con esto, he traído 3 puntos con los cuales yo quiero cerrar esta presentación a manera de conclusiones. Primero, con el concepto de espacio no podemos explicar la construcción de sinergias, porque el espacio no conlleva en su definición y conceptualización elementos de sinergia, ni el absoluto ni el relativo. No podemos tampoco asociar la cultura con la economía con los conceptos simples de espacio, al menos desde el punto de vista que se acaba de presentar. Desde el punto de vista que se acaba de presentar de la construcción de sinergias a través de la inducción y el desarrollo del trabajo que se incorpora en la empresa y que innova constantemente. A partir de esa idea no puede concebirse las relaciones de cultura y economía con base simplemente en el término espacio. Debe construirse una categoría superior, y esa categoría superior es el territorio. Con esta secuencia conceptual que acabo de presentar, se logra tener las bases para entender en mejor medida los componentes estructurales e inmateriales, pero también endógenos del crecimiento económico. Son elementos que no se ven en los procesos o en los algoritmos de crecimiento económico. Son elementos que no se establecen y no se persiguen en ningún plan de desarrollo, pero que sí existen, que sí están presentes y que sí contribuyen al crecimiento económico. Hay una gran correspondencia y estrecha correspondencia entre alcance espacial de la economía, cultura y alcance espacial del territorio, que se conjugan en el nivel regional, que podríamos denominar como base de la economía regional. Yo acabo de decir que las culturas son categorías relativizadas, espacialmente establecidas y autocontenidas. ¿Qué significa esto? Que cada ser humano, cada grupo humano, cada sociedad tiene una visión del mundo diferente y particular y distinto entre ellos, entre esos grupos, homogénea al interior del grupo, pero que no necesariamente coinciden esas visiones entre diferentes grupos culturales, y eso evidentemente, porque de haber coincidencia no serían 2 grupos culturales, sino un solo grupo cultural. Y esa diferenciación en términos de cosmovisiones y expresiones simbólicas tiene una gran connotación espacial, y esa es la misma connotación que tiene una región geográficamente establecida. Y esa es su naturaleza de la región. Esa es la naturaleza de la región en términos de su diferencia. Blanca Ramírez, Jorge, tú has leído a Blanca Ramírez. Ella tiene un texto que se llama La región en su diferencia. De eso trata. Del ámbito nacional establecido en regiones en términos de la acumulación, y los procesos de acumulación sucesivas en el espacio son distintos. Y coincidentes con estas apreciaciones y especificidades de los grupos culturales, y que a cada quien le toca los suyos en términos de su cosmovisión, de su representación simbólica, de su trabajo inmaterial y de sus prácticas económicas que tienen en la sociedad esos grupos humanos. Desde ese punto de vista, hay una correlación extraordinaria entre la cultura, la región y la economía.
Y finalmente, al ser la formación de este trabajo un elemento de competitividad local, la formación del trabajo directa o indirectamente, social, culturalmente o a través de formas directas, como lo hace una universidad o un instituto tecnológico, son expresiones o elementos de competitividad. En eso sí estamos de acuerdo todos. ¿Estamos de acuerdo? En eso es fácil estar de acuerdo porque es tan tangible, tan objetivo, tan demostrable, que no necesita mayor análisis ni profundización científica ni tecnológica. Sabiendo además que la formación externa y diversa del trabajo se realiza en los contextos de aglomeración, en un territorio aglomerado, congestionado, en un territorio concentrado, y también se establecen las bases de las relaciones institucionales, informales, locales. Se entiende la cultura como una institución informal en la sociedad, que agrupa, que integra, que cohesiona al grupo. La mejor forma de integrar a mediano y largo plazo un grupo es construyendo cultura. Y esa cultura no se construye, por lo general, y casi nunca ha sido así, a través de planes o esquemas de desarrollo previamente establecidos, sino se construye promoviendo costumbres, promoviendo usos, promoviendo comportamientos, promoviendo innovaciones sociales que contribuyan a que este enfoque de transformación y cambio positivo sea de mediano y largo plazo, es decir, sea duradero. Todo esto se logra al exterior de las empresas, por eso se dice que son factores exógenos a la empresa, pero también son elementos endógenos a las comunidades. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias, Reyes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Vamos a dejar espacio ahorita a las preguntas que tienen, obviamente.